Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En primer lugar, y como no, agradecer vuestras muestras de apoyo y deciros que preparando este programa me ha pasado algo muy especial, y es que como investigador, al acercarme a algunos temas como el del eslabón perdido de la humanidad, no me queda más remedio que bucear en las cuevas de nuestros ancestros, y allí siempre hay algo que sé que no encaja. Como investigador, al ver esas paredes, mi cerebro se rompe por las ideas que aquellos antiguos y primigenios hombres quisieron que personas como yo y todos los demás como yo supiera. Y eso es extraordinario, porque yo siento que aquel que lo hizo, aquel que lo pintó, y le pasara lo que le pasara, cumplió su cometido. Siento que al hacer este videoprograma, él tuvo éxito. Él me transmitió su mensaje, su profundo mensaje, aquel que no quiso que las arenas del tiempo se llevaran. Y ese mensaje en este programa llegará también a vosotros. Yo hoy voy a hablar, como decía, de algo que conecta a esos hombres con los hombres de hoy. Sí, y a esos hombres con otros, unos sin nombre creados por unos seres que llevan apareciendo en la historia de forma oculta, de forma sucinta en ocasiones, y por lo que se ve de forma totalmente visible y entrometida en otras, como si clasificaran las civilizaciones en entrometibles o no por las consecuencias que se pudieran derivar de su presentación o intervención, algo que me parece lógico, que lleva pasando desde que empezamos a bajar de los árboles y comenzamos a pensar y a razonar, a evolucionar, estando ellos siempre ahí, mirando y observando, mirando e interviniendo. Y empezamos el programa. Si recordamos uno de nuestros últimos videoprogramas, existe un lugar especial en la Tierra cuyas pinturas rupestres muestran seres que no se corresponden con animales normales o seres humanos con cráneos que podamos decir que puedan ser admitidos por la ciencia dentro del árbol genealógico del hombre. Podríamos pensar en ensoñaciones magníficas, como no, o en una gran imaginación por parte de arcaicos humanos que vivían en el África subsahariana, pero el problema aparece cuando este mismo tipo de criaturas van apareciendo en diferentes grutas y cuevas en otros lugares del mundo, en otras pinturas rupestres de otras culturas completamente diferentes, mostrando también misteriosos seres, los mismos o similares, demasiada casualidad, imponentes, de grandes cráneos, sin duda de mayor tamaño y altura que el nuestro, y compartiendo distintos hábitats que los nuestros, y están ahí, pintados al detalle. Sabíamos lo que estábamos dibujando, lo sabían aquellos artistas prehistóricos de diferentes continentes. El motivo de las pinturas rupestres siempre ha sido el de dejar reflejado un momento importante de la historia para futuras generaciones, como enseñanza, como la forma de cazar o recolectar, y en general el arte de pintar siempre se ha basado en mostrar un interés y un estudio ante un hecho o un acontecimiento que estaba pasando, y por eso es tan importante la región de Argelia y del África subsahariana en general a este respecto, por la cantidad de ejemplos que tenemos para estudiar diversos y fascinantes seres y objetos que no se corresponden a una cultura humana o a una civilización típica normal. No,
Aquí nos encontramos objetos en el cielo, extraños seres con cabeza de insecto mezcladas con cuerpos de humanos bípedos y lo que parece todo un resultado de unas pruebas de laboratorio con animales, pruebas científicas y genéticas que podrían involucrar al mismísimo ser humano. No es fácil aseverar esto, pero los dibujos exponen auténticos híbridos y mezclas imposibles entre especies que parecen sacados de una película de terror. También posibles astronautas en un escenario de experimentos. Y aquí llega la gran clave que parece confirmar o al menos no negar todo esto, y es que, según un estudio publicado en la revista científica Molecular Biology and Evolution, en el marco de la búsqueda de la historia de la evolución de una importante proteína llamada MUC7 que se encuentra en la mucina y que es la sustancia que da la consistencia a la saliva, se dieron cuenta de que ha tenido que haber en esa región de la Tierra un cruce de la población autóctona con otra completamente desconocida, con otra fantasma. Así la han llamado, con ese nombre, con otra fantasma, y os lo explico. Que sea una población desconocida no significa que sea extraterrestre, pero evidentemente llama la atención que se hayan analizado las bases de datos de todos los genes y genomas de la zona y más aún de todos los tipos de genoma que se encuentran a nivel mundial y no se haya encontrado ni el origen de la especie portadora de ese gen portador del MUC7 ni sobre todo el territorio que pudo abarcar su posible civilización portadora. Es decir, los autóctonos estaban allí, bien, pero los que tenían el gen MUC7, de los que no se conoce nada al respecto, de los que no se conoce su aspecto y que se cruzaron con ellos, aparecieron de la nada. Es decir, una población autóctona llena de penurias que de pronto se cruza con otra que la deja prácticamente igual, pero con un gen maravilloso, el MUC7, que viene de una especie que nadie sabe de dónde ha salido. Y todo esto justo en la zona en donde se realizan las pinturas rupestres, en donde aparecen los registros de hibridación entre especies. En esta zona, quizá la más extraña del mundo, llena de pinturas con avistamientos de posibles seres ajenos a la Tierra. Y además os sigo explicando porque esto es fascinante y mucho más profundo de lo que parece. El África subsahariana en su momento fue un auténtico vergel de vida, pero allí había 1000 peligros para la población autóctona. Uno de ellos eran las enfermedades. Pues es muy curioso que ese cruce de especies se haya dado allí y no en otros lugares del mundo, porque allí un homínido, gracias al gen MUC7, como decía antes, un gen maravilloso, tendría una protección especial contra los microbios en la saliva gracias a la mutación especial que provoca esa hibridación. Es decir, al cruzarse los unos, los originales, con los otros, la especie fantasma de la que nadie sabría su origen, los autóctonos mejoraron su sistema inmunológico y por su saliva también su alimentación, cambiando así todo su sistema cardiorrespiratorio y su manera de plantear también su vida. Una cosa tan pequeña y un cambio impresionante.
Esto es fascinante, pero ¿de dónde salieron estos que tenían el gen? Porque jamás se ha vuelto a saber nada de ellos. Evidentemente la ciencia no puede aventurarse a hablar de las cuevas de Tassili con libertad, porque la ciencia adolece de esa libertad a la hora de hablar de posibles ovnis, pero yo sí tengo libertad y puedo decir lo siguiente. Si una especie ajena a la Tierra llegara a nuestro planeta, localizara a una homínida, a nosotros, y quisiera mejorarnos por causas desconocidas, eso sí, aquí es posible que ocurriese el siguiente proceso. Número 1. Llegada algo que habría sido visto, por cierto, en todos los continentes del mundo, y que habría sido plasmado en las pinturas rupestres en un fenómeno aterrizaje que sería un contacto del tercer tipo, según la casuística ovni internacional actual. Número 2. Tras la llegada, localización de los núcleos de interés y estudio de los seres humanos primitivos, homínidos y los animales, algo que también habría quedado plasmado en el arte de las cuevas, incluso exponiendo las abducciones que se produjeron. Había que ver qué eran esos homínidos para, punto número 3, observarlos. En el punto número 3 se dan las observaciones de los fallos en los homínidos autóctonos que vivían en el África subsahariana para ver sus debilidades y sus virtudes, como no. Realizaron una detención al respecto de la necesidad de una protección contra los microbios y evidentemente se dieron cuenta de que teníamos un verdadero problema con las enfermedades. Ese gen MUC7 era la solución. Y punto número 4, claro, ¿cómo mejorarnos? Construcción de un propio homínido, esa especie fantasma, un homínido suyo propio, para poder ser dejado en esa región para procrear con la especie local. De ahí que no se haya localizado el origen de la especie portadora del gen MUC7 y que hubiera desaparecido sin dejar rastro. ¿Habría vuelto a ser recogida? Es lógico. Tras cumplir su función durante varias generaciones, posiblemente habría dejado finalmente por fin una estirpe o varias justo allí, junto con lo que sería pues esos pueblos autóctonos, con una mayor resistencia a las enfermedades, que sería el objetivo último de tan peculiar experimento. Y número 5, finalmente, y esto no es una excepción entre especies hibridadas, mezcladas, las nuevas especies ya con el nuevo gen incorporado serían fértiles e incluso podrían llegar a seguir procreando y mejorando su genética con otros homínidos ajenos a todo este proceso, homínidos de otros lugares del mundo, como así se ha demostrado. ¿Y por qué digo esto? Porque los humanos tenemos orígenes muy diversos, desde genomas de neandertales hasta denisovanos, con diferentes tipos de fertilidad y sin duda con cruces que van desde México y Norteamérica, con América del Sur, pasando por genética de las islas de Melanesia, Siberia, diversas zonas de Europa y Asia, y siempre con una parada obligatoria en Argelia y sus enigmáticas figuras. El origen del hombre, ese eslabón perdido, sigue investigándose, pero hoy, en 2017, se ha sabido que una especie de la que nunca se ha sabido absolutamente nada, en un lugar en el que se pintaron
híbridos y seres imposibles, la genética del hombre cambió de repente para que su supervivencia fuera a mejor. Y eso es difícil que fuera una casualidad. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? Son preguntas tan fascinantes como difíciles de responder sin una máquina del tiempo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En primer lugar, y como no, agradecer vuestras muestras de apoyo y deciros que preparando este programa me ha pasado algo muy especial, y es que, como investigador, al acercarme a algunos temas como el del eslabón perdido de la humanidad, eso es extraordinario, porque yo siento que aquel que lo hizo, aquel que lo pintó, y le pasara lo que le pasara, cumplió su cometido. Siento que al hacer este videoprograma, él tuvo éxito. Él me transmitió su mensaje, su profundo mensaje. Aquel que no quiso que las arenas del tiempo se llevaran. Y ese mensaje en este programa llegará también a vosotros. Yo hoy voy a hablar, como decía, de algo que conecta a esos hombres con los hombres de hoy. Sí, y a esos hombres con otros, unos sin nombre creados por unos seres que llevan apareciendo en la historia de forma oculta, de forma... No me queda más remedio que bucear en las cuevas de nuestros ancestros, y allí siempre hay algo que sé que no encaja. Como investigador, al ver esas paredes, mi cerebro se rompe por las ideas que aquellos antiguos y primigenios hombres quisieron que personas como yo y todos los demás como yo supiera, y eso sucinta en ocasiones y, por lo que se ve, de forma totalmente visible y entrometida en otras, como si clasificaran las civilizaciones en entrometibles o no por las consecuencias que se pudieran derivar de su presentación o intervención, algo que me parece lógico, que lleva pasando desde que empezamos